Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal, donde estaremos hablando sobre la palabra de Dios, sobre confusiones que las personas tienen en su mente y en su corazón. En esta hora vamos a hablar de lo que es la gracia. Muchas personas se preguntan ¿qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia en su vida? ¿Qué es la gracia dada por Dios? Muchos tienen esa duda existencial que no conocen qué significa la gracia de Dios sobre la vida de nosotros los seres humanos. Pero hoy vamos aquí en este video a poder entender un poco más sobre lo que es la gracia. ¿Cómo se define la palabra gracia? La palabra gracia viene del verbo hanat, que significa ser misericordioso, considerado y favorecer. Este vocablo aparece unas 80 veces en el Antiguo Testamento hebreo y por vez primera en Génesis 33:5, Hanat, que significa ser misericordioso, ser considerado, ser favorecido. Partiendo de esto, entonces vamos a entender lo que significa la gracia de Dios en nuestra vida. Si miramos la gracia desde un punto de vista bíblico, que es lo correcto, vamos a verlo en Romanos 3, 23, 24, que nos dice la palabra de Dios: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declaró justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Pero vamos a verlo en la traducción de la Reina Valera 1960, para tener una claridad sobre este verso bíblico de Romanos 3, versículo 23 al 24, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios nos dice que todos, absolutamente todos, estábamos destituidos de lo que es la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo, por medio de su gracia, fuimos hechos justos delante de Dios, porque Cristo nos hizo justificado gratuitamente. Obtuvimos lo que es llamado la redención por medio de Jesucristo, y ahora somos una nueva criatura, que ahora sí alcanzamos por medio de la gracia lo que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero vamos a verlo de un punto de vista distinto. Esto lo hago de esta forma para que podamos ir adentrándonos a lo que es la gracia de Dios, lo que Dios hizo desde un principio para poder darnos a nosotros lo que es vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero vamos a profundizar qué es la gracia. Todos están a veces confundidos por saber qué es la gracia. Pero la gracia es Dios mismo concedido en Cristo por amor, con todas sus riquezas eternas y espirituales en sus escogidos. La vida en Cristo solo se da por medio de la gracia, se sostiene por la gracia y se culmina por la gracia. Por ello es que este atributo esencial de la naturaleza y carácter de Dios debe ser entendido y conocido para ser realmente valorado, disfrutado y reconocido. También podemos encontrar que la gracia es una fuente de vida. No es una doctrina para ser discutida, sino una verdad y vida para ser disfrutada. Tampoco es un periodo o dispensación que se limita a determinado tiempo o persona, sino una economía que Dios administra soberbiamente cuando Él quiere y con quien Él quiere. Queridos amados, la gracia también es eterna. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Amados, la gracia fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. Viene desde siempre. Dios siempre ha tenido gracia para dar. Así no existiera quien la recibiera, según Efesios 2:7. Son abundantes las riquezas de su gracia, aún antes de que en su bondad nos las entregara por medio de Cristo. Amados, según Romanos 3:24, la gracia de Dios es gratuita. Dice la palabra de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo necesario pagar por el favor de la salvación eterna de Dios, para no violar su perfecta justicia, Él dispuso a su Hijo como el pago por nuestra condenación y lo constituyó como único canal de su gracia. La gracia de Dios también es soberana. Según Pablo afirma que la gracia de Dios ejerce un reinado soberano que expresa la justicia de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 5:21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como podemos ver, hemos encontrado 4 maravillosas facetas de lo que es la gracia. La gracia es una fuente de vida, la gracia es eterna, la gracia de Dios es gratuita y la gracia de Dios es soberana. Quiero también expresar que la gracia se distingue de lo que es la justicia y lo que es la misericordia. La justicia consiste en recibir lo que merecemos. La misericordia en no recibir un castigo que se merece. La gracia es recibir un favor que no merecemos. De esta manera te voy a mencionar 7 beneficios que te da el vivir en gracia y no en la ley. Presta atención a estas palabras. El cristiano no está ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, el pecado no tiene poder contra él. Eso lo encuentras en Romanos 6. Número 2. Aquel que quiere ser hecho justo por la ley pierde la gracia. Eso lo vas a encontrar en Gálatas 5:4 y 2:21. Número 3. La ley dice, págalo todo, mientras la gracia dice, todo está pago. Cuando se refiere a que todo está pago, es que Cristo ya pagó todo lo que había que pagar por tu alma, por tu vida. Lo único que tienes que hacer es aceptar pertenecer a la familia de Dios, para que entonces recibas de Cristo la herencia dada por Dios, y por su gracia vas a recibir esa herencia y ya no eres esclavo, sino eres libre por medio de la gracia. La ley te hace esclavo. Número 4. La ley significa un trabajo que debes hacer. La gracia es una labor hecha por Cristo para nosotros. Número 5. La ley restringe las acciones. La gracia cambia la naturaleza, nos hace partícipe de la naturaleza de Dios. Número 6. La ley condena, la gracia justifica. Número 7. Bajo la ley, una persona es como un esclavo que trabaja por un salario para ganarse el cielo. Bajo la gracia, es un hijo de Dios, dueño de la casa, que disfruta de la herencia. Eso lo puedes encontrar en los capítulos de Romanos 3 al 8, Gálatas de 2 al 5 y Efesios 2. Ahora bien, cuando crees en Jesucristo, por su gracia, recibes estos beneficios. Esto es los beneficios que la gracia te entrega. Número 1. Eres lavado y justificado y santificado por medio de su gracia, cuando crees en Jesucristo. Eso lo vas a encontrar en Gálatas 3:2 y Efesios de 1 al 3. Número 2. Naces de nuevo. Eso lo vas a encontrar en 1 Corintios 6:11 y 2 de Tesalonicenses del 2 al 13. Número 3. Convirtiéndonos en una nueva criatura.
somos nueva criatura, según afirma Tito 3:5. Número 4, pasamos a ser hijos y herederos de Dios. Eso lo afirma en la carta de Gálatas 6:15 y 2 de Corintios 5:17, Hebreo 8 del 10 al 12 y Romanos 8:14 al 17. Afirma la palabra de Dios que cuando creemos en Cristo, en Juan 1:16, de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Efesios 3:8, a mí me fue dada esta gracia. Y dice Santiago 1 al 17, toda buena dádiva o gracia y todo don perfecto desciende de lo alto. En conclusión, la gracia puede definirse como un favor inmerecido, aquellos que se le otorga sin mérito por parte del que lo recibe. La gracia de Dios es su libre acción para beneficio de toda la creación en general. Espero que este video haya sido un instrumento para hacerte entender lo que es la gracia que sobreabunda en todos nosotros por medio de Cristo Jesús. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal y deja un bonito comentario.